Hola, sean bienvenidos todos nuevamente. Es un placer vernos por esta vía. Y por supuesto, hoy tenemos la gran bendición de poder hablar del tema de la gran bendición. De hecho, en hebreo bendición se llama, o se traduce como veraca, ¿no? La gran veraca de poder ver a Dios. La gran bendición de poder ver a Dios. Y sabes una cosa, hay gente que a veces se puede hacer imágenes en su mente o dibujar o algo y piensan que esa es la imagen de Dios. Y sabes, no es así. Es algo que va mucho más allá. Y nos habla acerca del reino de Dios, acerca del discipulado que Dios hace con nosotros, con nuestra vida, con nuestro corazón. Y es por eso que hoy vamos a hablar de este camino hacia la felicidad, este camino en el discipulado, en el caminar con Dios, en el caminar en este aprendizaje y relacionarme íntimamente con Dios. Y es por eso que en Mateo capítulo 8, donde nos narra acerca de las bienaventuranzas, nos empieza diciendo que Jesús fue y se sentó en el monte y empezó a narrar todas las bienaventuranzas desde la pobreza del corazón hasta que llegamos a esta bienaventuranza que es el verso 8, que tiene una gran enseñanza y es necesario que la leamos y que pongamos todos nuestros sentidos. Yo ya le pedí a Dios que me diera sabiduría, que me diera discernimiento, y sería bueno que hicieras una oración. Decirle, Dios, quiero que me hables en este día. Quiero que me des un mensaje porque me hace falta tu palabra. Porque de hecho te recuerdo que esa es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, ¿sabes? Cuando reconocemos que somos pobres de espíritu, cuando reconocemos que necesitamos a Dios, que tenemos carencia, que lo necesitamos en nuestra vida, que no es lo mismo vivir con Dios que sin Dios, ¿sabes? Somos bienaventurados, somos Ashar, somos Macarios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Wow! ¡Wow! Acompáñame a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella jamás vuelve vacía, Señor. No permitas que alguna distracción, Señor, que algún pensamiento ajeno a tu voluntad, Señor, pueda hacer, Señor, que hoy no recibamos un mensaje de parte tuya. Háblanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos dé un mensaje. Usa este siervo, que sin ti es un siervo inútil, Padre. Y por favor, Señor, permite que todos nuestros sentidos, Señor, estén en ti para poder aprovechar, Señor, la bendición de meditar tu palabra, Señor. Y por supuesto, queremos verte, Señor. Queremos verte cara a cara, Señor. Queremos tener contacto contigo, Señor, y queremos algún día estar en el cielo contigo, gozándonos, Señor, de plena salud, Señor, de gozo, de paz, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Permítenos, Señor, meternos cada vez más contigo, integrarnos cada vez más contigo, discipularnos cada vez más a tu palabra, Señor, y rendir más nuestro corazón, nuestros deseos a ti, Padre, para poder disfrutar de esas bendiciones, Señor, que tú ofreces para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recordemos que el pecado impide tener comunión con Dios. Este pecado es como una barrera entre el ser humano y entre Dios, y es por eso que a veces no nos podemos relacionar con Él, no podemos tener comunión con Él. Y por eso mismo Dios mandó a su Hijo Cristo Jesús para que por medio de Él pudiésemos tener comunión con Él. Antes, en el Antiguo Testamento, la gente tiene una perspectiva de la santidad de Dios que ahora porque hay gente que no valora, gente que no conoce en plenitud el sacrificio de Jesús en la cruz. De hecho, a veces piensan que es, hago un sacrificio en no comer algunas cosas o en no decir algunas cosas, y ya estoy pagando, ¿no? Ya estoy haciendo algunas cosas como para agradecer lo que Dios hizo por mí. No, espérame, va mucho más allá que eso. El salmista se preguntaba, ¿quién podrá habitar en tu monte santo? ¿Quién podrá? En aquel tiempo, los rabinos entraban como sacerdotes, de hecho los expertos, no entraba cualquier sacerdote al lugar santísimo, no entraba cualquiera a adorar a Dios, a ese lugar donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿sabes? Habían varios. Y cuando entraban, se iban rotando en las fechas, pero cuando entraban les amarraban una cuerda asida a una campana. Cuando esta campana dejaba de sonar, ¿sabes qué quería decir? Que se murió,
porque este sacerdote, al tener contacto con Dios entre el pecado que habita en todo ser humano y ver la santidad de Dios, ¿sabes? Caían muertos y simplemente jalaban la cuerda para sacar al sacerdote, muertos, su cuerpo ya inerte. Nadie puede ver a Dios cara a cara, porque la santidad de Dios elimina y va en contra del pecado, ¿sabes? Eso fue lo que hizo Jesús. Pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos ser justificados. Él vino a habitar entre nosotros y se hizo como nosotros. Es por eso que con este sacrificio de Jesús, y al final el desafío, vamos a hablar acerca de eso, tenemos que valorarlo. Tenemos que valorar la limpieza que Él hace en nuestra vida. Había un grupo hace muchos años, casi, como recuerdo, hace 15 años, un grupo argentino que cantaba como, era algo así como un rap, algo así, y decía, quita manchas. Y ponían así como que un comercial de un jabón que quitaba las manchas. O sea, esta canción hablaba de que Jesús quita las manchas de tu corazón. Su sangre limpia nuestros pecados. Por supuesto. Nadie es digno de habitar con Dios. Nadie es digno de habitar con Dios. Únicamente la sangre de Jesús, el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario nos ayuda, nos da entrada a estar con Dios, a poder estar con Él y nos justifica, nos limpia. Sabes, en nuestros tiempos no hay cuerdas, si no, tal vez todos estaríamos muertos. Tal vez si Jesús no hubiera hecho eso al entrar en adoración con Él, Dios ya, sabes que en muchas ocasiones se cansó de un pueblo rebelde que no obedecía, le decía de dura cerviz, Dios lo salvaba y este pueblo volvía a pecar y volvía a pecar. De hecho, es un tema recurrente en el libro de Jueces. Se alejaban de Dios, pero no únicamente en el libro de Jueces, ahí se ve muy claro, en toda la Biblia. El ser humano se ha acercado y se ha alejado a Dios bajo su propia conveniencia y de hecho ni siquiera con su propia conveniencia, porque cuando nos acercamos a Dios nos va bien, nos bendice, tenemos una vida espiritual, una paz que nadie nos la puede dar, ¿sabes? Es necesario que tú y yo recordemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Por supuesto, desde que el velo se rompió con la muerte de Jesús, estamos acostumbrados a eso, a su amor, a su gracia, a su misericordia, pero no por eso debemos de dejar de pensar, de meditar nuestra incapacidad personal e inmerecida de ver a Dios. Es por eso que muchos religiosos se acercaban a Jesús y le preguntaban, Señor, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? ¿Qué puedo hacer para tener acceso al cielo? En aquel tiempo, como en nuestro tiempo, Israel se sentía agobiado por un carácter opresivo de las autoridades religiosas, especialmente de los fariseos. Ellos habían malinterpretado o malentendido, que creo que es malinterpretado, pero cualquiera de las dos está bien, o sea, está mal, pero cualquiera de las dos cabe, pues, en la explicación. Y de hecho inventaban leyes de las leyes, nuevas leyes casi imposibles de cumplir. De hecho, ni ellos mismos las podían cumplir. Tal vez por eso mismo uno de ellos, un maestro de maestros, Nicodemo, se acercó a Jesús de una manera honesta. Seguro en su corazón había ansiedad, aunque ellos superficialmente creían que ellos se merecían ir al cielo. Es la forma de pensar de un saduceo, de un fariseo, de un religioso de nuestros tiempos. Solo yo estoy bien. Bueno, Nicodemo reconoció que la ley no era suficiente. El corazón de Nicodemo estaba como el de muchos judíos en aquel tiempo, incluso como el de mucha gente en nuestros tiempos, cansado, necesitado de Dios, sediento de Dios. No podemos ser pobres aparentando ser ricos. Necesitamos de Dios. Solo Dios puede limpiar nuestros corazones. Solo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario somos limpios de pecado. Vamos a ver detalladamente este pasaje para entenderlo mejor y poder vivirlo sabiamente, partiendo de la primicia de esta introducción. El corazón limpio o un corazón limpio hace que tengamos pensamientos limpios. Un corazón limpio limpia nuestros corazones, ¿sabes? En realidad los judíos pensaban
A veces hablamos poéticamente, ¿no? Te entrego mi corazón, ¿no? Si has escuchado eso o has dicho eso. Pero en aquel tiempo los sentimientos, ellos pensaban que no salían del corazón, que salían de las entrañas, del hígado, pero del corazón ellos pensaban que salían los sentimientos, perdón, l- el razonamiento, la manera de pensar, los pensamientos. A veces, por eso mismo se le complica al ser humano entender las cosas de Dios. De hecho, dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos. Es por eso que son más sublimes, perfectos, por supuesto, porque a veces los vemos con otra perspectiva. Si pudiéramos ver tú y yo con la perspectiva de Dios, el mundo sería diferente. Tú y yo seríamos diferentes, pero no lo hacemos. Pero gracias a Dios tenemos su palabra, gracias a Dios tenemos acceso a Él en oración. Podemos entender y podemos acercarnos a Él, podemos conocerle más. ¿Sabes? ¿Sabes? A veces nuestro mismo corazón complica las cosas, el entender muchas cosas. Los mismos intérpretes de las escrituras, porque esto no es cosa de únicamente de los que están lejos de Dios. Los que a veces podemos decir que estamos cerca de Dios o de su palabra, ¿sabes? Podemos malinterpretar las cosas. Los mismos intérpretes y maestros de las escrituras, es más, los mismos predicadores de la palabra de Dios, querían y en nuestros tiempos también quieren interpretarla a su manera, a su conveniencia, manipulando a la gente. Por eso que esta gran diferencia entre los fariseos y los saduceos, esta gran diferencia de pensar, ¿sabes? Los desunía. Pero tristemente se unieron, porque había una gran diferencia entre el pensamiento de ellos y de Jesús. Porque estaban haciendo su voluntad, estaban pensando su voluntad. Su corazón no estaba en la voluntad de Dios, estaba en su voluntad. Y aunque se criticaban unos a otros, ambos se unieron para estar en contra del Hijo de Dios. No dejaron limpiar su mente, no dejaron limpiar su corazón. El mismo Pedro algún día malinterpretó la voluntad de Dios. Recuerda cuando Jesús le dijo, les voy a lavar los pies. ¿Recuerdas que dijo Pedro? No, Señor, a mí no me vas a lavar. ¿Sabes? Es en contra de la voluntad de Dios, de no entender el propósito de Dios. Aunque Pedro fue un gran líder, fue un gran predicador, un gran discípulo, tal vez como tú, como yo. Pero nos podemos equivocar, nos podemos desviar. Jesús le dijo, si no me dejas lavarte los pies, no tienes ni suerte ni parte conmigo. ¿Y sabes qué le dijo Pedro? Lávame todo, Señor. Jesús le dijo, no, 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 los pecados ya han sido lavados, ya no es necesario una enseñanza, un recordatorio. Sí, es necesario que te enseñe a servir. Por supuesto, Pedro aprendió la lección, aunque tal vez algún día se volvió a equivocar. Cuando perseguían a Jesús para matar, Jesús le dijo, nos van a matar, me van a apresar, usted me va a negar, y si vamos por este camino va a suceder esto. Y Pedro inmediatamente, por amor al Señor, yo creo, por gracia, por querer salvarlo, Señor, ¿y por qué no tomamos otro camino? Tal vez Pedro no estaba pensando en salvar su vida, tal vez sí, pero lo más seguro es que estaba pensando en salvar la vida de Jesús. Pero sabes, esto iba en contra de la voluntad de Dios. Esto iba en contra del camino de Jesús. Iba en contra del camino del discipulado. Y Jesús le contestó drásticamente y bruscamente, aléjate de mí, Satanás. A veces las tentaciones de caminar por el camino ancho, por el camino cómodo, por el camino donde las cosas se ven fáciles, donde obtenemos cosas, obtenemos fama, obtenemos poder, obtenemos tal vez incluso poder sobre los demás. Hace rato hablamos de la manipulación. Únicamente lo hacen los políticos o las sectas. ¿Sabes? A veces también la gente religiosa lo hace. Le gusta manipular el corazón y el pensamiento de la gente. Y por supuesto, Dios no quiere que adulemos a los demás, que tengamos palabras eh, únicamente salameras con los demás. Por supuesto, es bueno reconocer las cosas, admirar a las personas, pero cuando dejamos que Dios
filtre nuestros pensamientos. Cuando dejamos que Dios cambie nuestro corazón, nuestra mente, ¿sabes? Hay una revolución dentro de nosotros y tú y yo podemos hacer una revolución en el mundo. Este grupo de religiosos que buscaban otra cosa que no era la voluntad de Dios, que ellos decían que sí, por supuesto, y tal vez algunos eran sinceros como Nicodemo, ¿sabes? Tomaron el camino fácil. Rechazaron el mensaje de Jesús y querían acabar con él. Buscaban oportunidad para criticarlo, para desaparecerlo del mapa. Recordemos que también no uno de sus discípulos, varios de sus discípulos les faltó fe, mucha fe para no creer en cómo Jesús iba a resolver las cosas. Y tal vez alguno de ellos pensó, mejor lo entrego para que venga la revolución. Judas, Tomás, hasta no ver, no creer, ¿recuerdan? Pedro, en el caso que acabamos de platicar, muchos de ellos seguramente, es más, si somos sinceros, a veces tú y yo hemos dudado, pero qué bendición que Dios nos dice, quiero limpiar tu corazón, te quiero enseñar, quiero que me veas más claramente, que entiendas mi palabra, que entiendas el sentido del verdadero discipulado, de la verdadera felicidad y gozo que yo te ofrezco. Es fácil vivir evitando el sacrificio y el dolor, pero no se trata de eso. Seguro tú y yo podemos caer en el mismo caso, de cualquiera de los que hemos mencionado. Recordemos que no son nuestros méritos, no es nuestra supermente, nuestra super forma de comunicarnos, es Dios en nosotros, es Dios en la cruz de Calvario, es Dios en esa tumba vacía, es Dios quien hace cosas grandes y hermosas en nuestra vida. No es nuestra super experiencia como cristianos o como, no, 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 es Dios. Es Dios. No nos subamos al ladrillo, que no nos pase lo de ese gran hombre de Dios, Moisés. Un tipazo, ¿cuántos años de servir para decir qué sería de este pueblo sin mí? ¿No? Dios me pidió que le hablara a la roca y le voy a golpear la roca y me pongo como si yo fuera un Dios ante la gente, ¿no? Estamos cansados de ustedes, dijo, ¿sabes? Seamos mansos y humildes como nuestro maestro. Tú y yo podemos caer en el mismo caso. No somos nosotros, no es nuestra experiencia. Lo que nos da la verdadera limpieza de pensamientos, de corazón, es Dios, es su palabra, es su Espíritu Santo, es entender y vivir la voluntad de Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo dirigiéndonos, redarguyéndonos, en constante relación contigo y conmigo. Es el mismo Dios, pero depende de ti y de mí. Él quiere limpiar nuestro corazón. ¿Nos dejamos? ¿Sabes? Pero también un corazón limpio limpia nuestros ojos. No se trata de ver las cosas como si fueran buenas, porque eso sería como ver un mundo de chocolate, de caramelo. Hay gente mala, o sea, no podemos llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? O no podemos decir todo es bueno en la vida, todo está bien. ¿Sabes? Eso sería vivir en un mundo que no existe. Y Dios te dice, bienvenido a la realidad, nada de que pare de sufrir y de que todo es lindo y todo es bonito. No, 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 eso no es cierto, es una falacia. Hay gente mala. Es más, hay gente tal vez buena con una mala interpretación de la voluntad de Dios. Hace rato mencionamos a los fariseos, a los saduceos. Podemos mencionar y pensar en gente común de nuestro tiempo. De hecho, hasta podríamos pensar en ti y en mí. Pero la buena intención o la buena voluntad no ayuda del todo. Recordemos que estos grupos junto a los romanos mandaron a crucificar a Dios, al Hijo de Dios. El querer ver o pensar que todo lo que sucede en el mundo es bueno es una falacia, es una quimera, es querer vivir en un mundo de caramelo, no es entender el verdadero mensaje de Jesús. Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo vengo a traer división. ¿Puedes entender eso? El reino de Dios únicamente lo arrebatan los violentos. ¡Wow! Jesús aventó las mesas cuando vio que estaban haciendo la voluntad contraria al Padre, que estaban haciendo un negocio con las cosas de Dios. ¿Sabes? Tú y yo debemos sentir asco con la gente que hace negocio, que manipula a la gente.
que se pone como dioses ante ellos. Lo que diga esta persona es lo correcto, que necesita que lo adulen, que le echen porras. Y si tú estás en una vez, tengas o no tengas la razón, una vez que le digas que no estás de acuerdo, se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó el amor. Espérame, ese no era Jesús. Estamos en las enseñanzas de Dios. El verdadero mensaje de Jesús. No lo quisieron recibir ni los fariseos ni los saduceos. Y estaban cerca porque ellos meditaban en la palabra de Dios. Ellos enseñaban la palabra de Dios. Memorizaban la palabra de Dios. No dejemos que la influencia de este mundo nos dirija a ver todo bueno o a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, hay pecado y eso es malo. Hay cosas malas en la vida y eso es malo, eso no puede ser bueno. Dios rechaza el pecado. ¿Sabes? No podemos ni debemos de tener una forma light de vivir la vida. Tú ve todo bonito, piensa que todo es lindo. No se puede ni se debe. Jesús les dijo a este tipo de personas, sepulcros blanqueados. ¡Wow! A veces las mismas autoridades o liderazgo del mundo pueden confundir la verdad y querer aprobar o imponer leyes en contra de la naturaleza humana, así como en contra de la vida humana, contra la verdadera libertad de expresión, contra el verdadero consejo de amor, contra la misma verdad e incluso contra la misma voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? Si tú creíste en Jesús como tu único y suficiente Salvador, si tú tienes una relación con Él, si tú eres su discípulo y estás caminando con Él, quieres estar cerca de Él en sus enseñanzas y dejas que Él trabaje con tu vida, con tu corazón y entiendes los valores del reino, ¿sabes? Eres de limpio corazón. Y nosotros los de limpio corazón, los que vemos las cosas a través de la palabra de Dios, no a través de un filtro color de rosa o de caramelo, como decíamos, ¿sabes? Tratamos de agradar a Dios y no al hombre. No te conformes con pláticas o conferencias motivacionales. Sí te pueden mencionar un versículo bíblico. Te pueden mencionar incluso la Biblia, porque decíamos, ese tipo de gente se sabía la Biblia de memoria. El enemigo quiso tentar a Jesús con la misma palabra de Dios. No te conformes con cosas que únicamente te motiven o que sean humanistas o que nos expliquen bien o vean la veracidad y la esencia de la palabra de Dios. Seguro, hay mensajes que a la gente le va a molestar. Seguramente este mismo mensaje. Hay gente que se va a alterar y que va a criticar y que incluso va a señalar. ¿Sabes? No estamos para agradar al mundo. Tal vez haya políticos que no les guste la verdadera palabra de Dios. Tal vez incluso haya religiosos que tampoco les guste. Pero no buscamos popularidad. Si alguien busca popularidad, rating, que lo vean, que lo adulen, espérame, ya se desvió. Ya su corazón se desvió de donde debe estar. Tal vez algún día sí caminó allí. Tal vez sí conozca la palabra de Dios. Tal vez incluso la enseñe. Y sea un buenazo, ¿no? Oye, aquellos te podían recitar. Algunos eran escribas, algunos eran fariseos, algunos, espérame, podían saberse la Biblia de memoria de aquel tiempo, ¿sabes? Nosotros no buscamos popularidad. Buscamos ver, hablar y vivir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Aunque nos cueste trabajo, aunque hay gente que nos repudie, que nos critique, aunque nos metan a la cárcel o nos cueste la misma vida, pues no importa. Es necesario obedecer a Dios y no al hombre. Es necesario agradar a Dios y no al hombre. Y esto también nos ayudaría a entender por qué somos bienaventurados. Las críticas, los enojos, los despidos, los, las aprehensiones, las expulsaciones, así dicen en el fútbol de broma, ¿no? Pero sabes, algún día fui a predicar a un lugar cerca de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Me impresionó, toda la gente de allí había sido expulsada de su tierra por creer en Jesús. ¿Sabes? Esto no es nada agradable.
perdieron sus tierras, su forma, su modus vivendi, su forma de vivir y de subsistir. Pero, ¿sabes? Jesús nos llama bienaventurados. Únicamente cuando lo vivimos, cuando entendemos los verdaderos valores del reino, ¿sabes? Tenemos ojos limpios, porque Dios en verdad limpia nuestra manera de ver las cosas. Pero no usamos un filtro de color rosa o caramelo, como decíamos. Usamos el filtro de la palabra de Dios. Y esto es algo muy diferente. Veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. Dejemos que Él limpie nuestro corazón, que Él limpie, por supuesto, nuestros ojos. Pero ¿sabes una cosa? Que limpie nuestra manera de procesar las cosas, es decir, nuestro pensamiento. Estos pensamientos nos pueden llevar hacia un lugar inadecuado, hacia un punto inadecuado, incluso sin darnos cuenta, estar haciendo en contra de la voluntad de Dios las cosas. Este último punto nos remite al círculo de limpieza. Recordemos que al principio mencionábamos que en aquel tiempo se pensaba que los pensamientos emanaban del corazón. Y aquí es el corazón limpio, limpia nuestros pensamientos, ¿sabes? Este sermón del monte nos remite al principio, ¿no? A entender las bienaventuranzas. Es una verdadera hermosura cómo fluyen las cosas, cómo nos ayuda a entender el camino, porque este es el camino, así es el camino, entender las bienaventuranzas, cómo van fluyendo, convirtiéndose en una secuencia preciosa, así como magnífica, en este perfecto orden de la mente de Dios. Cuando reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestra pobreza, nos volvemos humildes, nos acercamos a Dios, dejamos que Él nos consuele cuando tenemos dolor, empezamos a depender de Él hasta llegar a clamar su justicia. Y entonces actúa la misericordia de Dios y actuamos con la misma misericordia con la que hemos sido tratados, porque la valoramos, porque la entendemos, porque la hemos recibido, porque somos agradecidos. Y vamos entrando y madurando en este discipulado del caminar con Jesús en el verdadero camino. ¿Sabes? Caminar con Jesús es algo hermoso. A veces no es fácil. A veces incluso a los discípulos los golpearon, los metieron a la cárcel. Únicamente como aquellos hermanos en Chiapas que los expulsaron de su tierra. ¿Sabes? Algunos de los discípulos de Jesús los quemaron con aceite hirviendo. Otros los crucificaron. Uno pidió, crucifíqueme al revés, soy indigno de morir como Jesús. ¿Sabes? Este camino a la felicidad tiene otros valores que Dios quiere enseñarnos. Y entre más caminemos con Jesús, entre más avancemos en el discipulado, entre más nos relacionemos con Él, entre más nos dejemos llenar de Él, ¿sabes? Podemos ver a Dios claramente. Podemos entender y ver su voluntad claramente. Y algún día lo podemos ver cara a cara. Tal vez incluso como Job, ¿sabes? Fue cambiando, evolucionando, mejorando, superando sus propios pensamientos. Antes él pensaba, tenía una, y él mismo se consideraba, porque a veces nos volvemos vanidosos, porque tal vez podemos ser buenos para algo, ¿no? ¿Sabes? Él mismo se consideraba alguien recto, y la verdad era una persona buena, pero le hacía falta cosas en su vida para realmente ver a Dios. Él mismo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven a ti. ¿Sabes? Cuando caminamos con Dios, cuando dejamos que nos limpie, que nos transforme, que limpie nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, ¿sabes? Hay cambios radicales en nuestra vida, ¿sabes? Las circunstancias a veces ya no nos mueven, ya no nos distraen y en realidad nuestros pensamientos nos definen. Tenemos que aclararlos, tenemos que dejar que Dios los aclare. Definen quiénes somos, en qué pensamos, en qué creemos, hacia dónde vamos. Dice Proverbios 23, verso 7a. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tenemos que tener mucha estima a nuestros pensamientos, tenemos que amar los pensamientos. Entonces, amar mis pensamientos, ¿cómo es eso? ¿Los podemos idolatrar? No, no, no. Es decir, cuidarlos, cuidar muy bien lo que pensemos, que sea filtrado, que sea dirigido por la palabra de Dios.
En Proverbios 4:23 dice algo. Pon mucha atención y apréndete. Ya te sabes este verso, pero si no, recuérdalo o apréndelo si no lo sabes. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes? El primer de rey de Israel era un rey alto, fuerte, apuesto, de buena lid, por así llamarle, con un buen corazón, pero descuidó su corazón, descuidó su relación con Dios, dejó de obedecer, de satisfacerse con él, de hacer su voluntad y empezó a hacer su propia voluntad y empezó a hacer las cosas a su manera. Lee el primer libro de Samuel, capítulo 15, y vas a ver cómo, ¿sabes? Esta historia del gran rey se apagó, cambió, cambió de camino, cambió de rumbo. Tengamos cuidado, porque no importa nuestro puesto, nuestro rango, nuestro cargo, todos podemos apartar nuestro corazón de Dios. No importa el tiempo que tengas de llamarte cristiano o de ir a una iglesia, ¿sabes? Todos tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque es fácil desviarse. ¿Recuerdas hace rato? Recordábamos a Pedro, que Jesús le dijo a Pedro, a su líder, al aplicado del grupo, aquel que predicó su primer sermón en Hechos, apártate de mí, Satanás. Wow, debemos de identificarlos. No pensemos que únicamente Pedro, únicamente Judas, únicamente... No, 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 no. Tú y yo podemos desviar nuestro corazón de Dios. Cuidémoslo. Tengamos el mismo deseo de alguien que fue conforme al corazón de Dios. Dice el Salmo 51, Dios, 51:10, perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En el Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Tu corazón medita? Piensa tu corazón. Te recuerdo que la enseñanza del principio. Los judíos pensaban que es el corazón quien piensa, pero en realidad, ¿sabes que a veces involucramos sentimientos con el pensamiento? Pero cuando dejamos que Dios rija en nuestros pensamientos, ¿sabes? Aprendemos el dominio propio y tú y yo aprendemos a dominar nuestros sentimientos. Porque te recuerdo que engañosos son los deseos del corazón. Te repito, Salmo 51:10. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. No, en Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, corazón limpio. Es Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Si alguna vez nos desviamos, porque todos podemos desviarnos. No pienses, yo no, yo nunca, así como Pedro, jamás te voy a negar estos, pero yo jamás, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Y a la tercera vez que el gallo cantó, lo negó y volteó a ver a Jesús, se puso triste. Sabes, tú y yo podemos fallar. Tengamos en cuenta esto, no deseemos fallar, evitemos fallar, pero si algún día nos desviamos, dejemos que Dios abra nuestros ojos. A David le pasó, él tenía cegados sus ojos. Vio a alguien que le gustaba, era esposa de uno de sus guerreros, de su ejército. ¿Sabes? Hizo cosas malas, se desvió su corazón y no se dio cuenta hasta que un profeta de Dios vino a abrir sus ojos. Y él dijo, regrésame, oh Dios, el gozo de la salvación. Reconoció cuánto se había equivocado. Le costó la vida de su hijo. ¿Sabes? El apartarnos de Dios tiene sus costos. Esa es la paga del pecado. Las consecuencias. Dios en su gracia, en su misericordia, a veces nos evita las consecuencias, pero a veces es necesario que tú y yo aprendamos con dolor. Si algún día nos apartamos, dejemos que Dios abra nuestros ojos, regresemos inmediatamente nuestro corazón a Dios, a Jesús. Fijemos nuestro corazón en donde debe estar fijado, nuestros ojos donde deben estar fijos, en el autor y consumador de la fe. ¿Sabes? Cuando David alejó su corazón de Dios, fracasó. Pero cuando fijaba sus ojos en Dios, tuvo un éxito rotundo. Dejemos que nuestros corazones sean purificados por la fe. La palabra de Dios, dejemos que nos limpie. Solo Dios hace limpio a lo inmundo. Vivamos en la presencia de Dios integralmente para mantenernos limpios. Dejemos que su palabra, su espíritu, su presencia, nuestra vida siga siendo limpia y limpiada constantemente, evaluada por sus parámetros, no por los nuestros. También incluso nuestros deseos. ¿Recuerdas que hablamos que son engañosos?
Siempre que Dios nos habla, nos desafía algo. Cuando meditamos con un corazón contrito y humillado su palabra, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, ¿sabes qué? Tenemos que tomar decisiones. Y hoy Dios nos desafía a mantenernos limpios. Tal vez conozcas esta historia. Hay un animal que se llama el armiño y él tiene una piel hermosa, es más cara y más hermosa que el mink. Y cuando lo quieren atrapar, él corre como cualquier animal de la cadena alimenticia. Pero como él se sabe hermoso y se sabe limpio, se sabe que su piel es realmente hermosa, cuando llega a un charco lleno de lodo, se detiene. Prefiere que lo maten a que se ensucie. ¡Wow! ¿Sabes? Esto de mantener la mente, los ojos y el corazón limpio tiene que ver con el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tenemos que valorar ese sacrificio. Si Dios ya nos limpió, ¿por qué hemos de ensuciarnos? Si tuviéramos el mismo corazón, el mismo instinto que el armiño, sería algo hermoso. ¿Sabes? Dios nos limpió con su sangre bendita. Le costó la vida de su Cristo Jesús. ¿Sabes? Tenemos que dejar que los valores del reino rijan nuestra vida, que valoremos y vivamos la limpieza que ahora tenemos por medio de Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y apliquémoslo en nuestro diario vivir, en nuestros hechos. No busquemos las cosas porque son fáciles, porque nos conviene. No, 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 no. Busquemos las cosas y filtremos las cosas de acuerdo a los valores del reino, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dejemos que su misma palabra, que el Espíritu Santo, que su dirección, que nuestra comunión con Él o su comunión con nosotros, no somos nosotros quienes debemos acercarnos a Él, Él siempre está, ¿sabes? Nos transforme. Recuerda, bienaventurados de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dudes, Dios ya hizo todo. Mantengámonos limpios, valoremos la salvación y dejemos que Dios nos deje ver el mundo, entender el mundo y entender las cosas del mundo con el filtro y por medio de su palabra. Dejemos que Él transforme nuestro entendimiento. Bienaventurado, Macario, Ashar. Felicidades. Sigamos avanzando en el camino porque así es el camino. ¿Sabes? Algún día nos veremos. Más allá del cielo azul, veremos cara a cara a Dios. Felicidades, bienaventurado. Felicidades, Macario. Sigamos adelante y hagamos lo propio con el mensaje de este día. Dios te bendiga. Pongamos en práctica lo que hoy aprendimos. Hasta pronto.